En este tutorial navideño te voy a enseñar cómo hacer este mini reno. Es súper fácil de hacer y queda súper lindo. Vamos a necesitar dos tonos diferentes de color café, un tono más clarito, que sería beige, rosita, blanco y un poco de rojo. También vamos a necesitar relleno, dos ojitos de 10 milímetros, una aguja para estambre y un poco de silicón. Para este proyecto yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros para que el tamaño de este reno sea de aproximadamente 8 centímetros. Si contamos los cuernos, ya serían más o menos unos 10 centímetros. Si quieres hacerlo llaverito, este es el tamaño perfecto, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Vamos a comenzar con color café, iniciando con un anillo mágico de 7 puntos. Cerramos en el primer punto con un punto deslizado, hacemos una cadenita para levantar el tejido y en el primer punto, no en la cadena sino en el primer punto, y marcamos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 14 puntos. Y seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Y continuamos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 28 puntos. De aquí hacemos 7 vueltas de 28 puntos bajos. Continuamos con 14 disminuciones. Y hacemos un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. De aquí continuamos con 6 puntos bajos. Y antes de terminar el sexto punto, lo vamos a dejar así. Vamos a tomar nuestro color beige, cambiamos de color y lo terminamos.
Hacemos 4 puntos bajos en color beige. Y antes de terminar el cuarto punto, cambiamos a color café y lo terminamos. Y hacemos 11 puntos bajos para terminar la vuelta y tener 21 puntos. Continuamos con 5 puntos bajos en color café. En el quinto punto cambiamos a color beige. Y hacemos 6 puntos bajos. En el sexto punto cambiamos a color café. Y terminamos con 10 puntos bajos. De aquí vamos a repetir esta última vuelta 3 veces más. Vamos a hacer 5 puntos bajos en color café, 6 puntos en color beige y 10 en color café, 3 veces más. Continuamos con 6 puntos bajos en color café. En el sexto punto cambiamos a color beige. Y hacemos 4 puntos bajos. En el cuarto punto cambiamos a color café y terminamos con 11 puntos bajos. Continuamos con un punto y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 14 puntos. Rellenamos el cuerpo. Y terminamos con 7 disminuciones. Cortamos y cerramos. Y con una aguja para estambre vamos a cerrar la pieza. Por el centro de los puntos bajos, tomando solamente la hebra del frente, vamos a pasar la aguja. Ya que llegamos al final, jalamos y hacemos un par de nuditos. Y así nos queda el cuerpo. Para hacer la trompita con color beige vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos. Marcamos nuestro primer punto y hacemos un punto bajo más para tener 2 puntos. De aquí vamos a hacer un punto medio alto. Para esto vamos a tomar hilo, pasamos nuestro gancho y sacamos hilo. Aquí tenemos 3 hebras, tomamos hilo de nuevo y pasamos por las 3. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos medios altos, así que en el mismo punto vamos a hacer otro punto medio alto.
Continuemos con 2 puntos bajos y terminamos con un aumento de puntos medios altos. Al final vamos a tener 8 puntos. Cerramos el anillo mágico y repetimos 2 puntos bajos. Y de aquí hacemos 2 aumentos de puntos medios altos. De nuevo 2 puntos bajos. Y terminamos con 2 aumentos de puntos medios altos. Al final vamos a tener 12 puntos. Cortamos y cerramos. Y así nos queda la trompita. Para hacer las patitas con un color café más oscuro, vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Continuemos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cortamos y cerramos. Cambiamos a color café y hacemos una vuelta de 6 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos quedan las patitas. Tenemos que hacer 2 iguales. Para hacer las patitas de abajo, comenzamos con un anillo mágico de 4 puntos en color café oscuro. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Cortamos y cerramos y cambiamos a color café. Terminamos con una vuelta de 8 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Y así nos quedan las patitas de abajo. Tenemos que hacer 2 iguales. Para hacer la colita con color café vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y terminamos con una vuelta de 6 puntos bajos. Cortamos y cerramos. Y así nos queda la colita. Para hacer las orejas, con color café vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos. Cerramos el anillo, pero no lo vamos a unir. Vamos a dejar la parte de abajo sin unir. Hacemos una cadenita para levantar el tejido, volteamos nuestra pieza
y hacemos 2 puntos bajos, 2 aumentos de puntos medios altos, y 2 puntos bajos. Al final vamos a tener 8 puntos y nos va a quedar esta forma. Vamos a voltear nuestro tejido y por la parte de abajo vamos a unirla con un punto bajo para que al final nos quede esta forma como de gotita. Y tenemos que hacer 2 iguales. Por último, los cuernos con color café oscuro los vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos el anillo mágico y terminamos con 8 vueltas de 6 puntos bajos. Con una aguja para estambre vamos a cerrar nuestra pieza. Y de aquí vamos a doblar por la mitad el cuernito. Pasamos la aguja hacia el centro. Y vamos a unir de lado a lado hasta la mitad. Para que se nos haga esta forma. Tenemos que hacer esto con los 2 cuernos. Para unir las piezas vamos a comenzar con la trompita, colocándola con unos alfileres entre la vuelta número 7 y 11, justo por arriba de la partecita beige. Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta número 7 y 8 con un punto de separación a los lados de la trompita. Las patitas de abajo las vamos a colocar entre la vuelta número 3 y 7 contando de abajo hacia arriba a los lados de la pancita beige. Cosemos las patitas pequeñitas por arriba de las que ya colocamos. A la misma altura que las patitas, pero por la parte de atrás y al centro del cuerpo, vamos a coser la colita.
Los cuernitos los vamos a coser entre la vuelta número 2 y 3 a los lados de la cabecita. Las orejitas las vamos a colocar a los lados de la cabeza, pegaditas a los cuernos. Ahora con un poco de estambre color blanco, vamos a hacer el brillo de los ojitos. Vamos a pasar la aguja por el centro del ojito, pero por la parte de arriba. Vamos a rodear el ojito por afuera y pasamos la aguja por el centro y por abajo. Sacamos en el otro ojito. Y repetimos lo mismo. Con un poco de color rosa hacemos las mejillas. Para los detalles de la trompita, con un poco de estambre color café oscuro, vamos a pasar la aguja por el centro de la trompita para dividirla. Y por último, con un pompón en color rojo, le pegamos la naricita. Y listo, hemos terminado nuestro reno de Navidad. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios y aquí abajito hay un botón que dice gracias en donde puedes hacer una donación para seguir manteniendo este canal y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte y te dejo también mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí y te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.